Señor, te damos gracias porque hoy nos das la oportunidad de encontrarnos de nuevo como unos hijos que quieren escucharte. Tú nos pones frente a esta divina palabra que hoy se nos proclama. Ayúdanos a escucharla con respeto, atención y humildad. Envíanos tu divino Espíritu, para que podamos acogerla con verdad, con docilidad, de modo que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo, que nuestro corazón esté abierto como el de María, y así como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra se transforme en obras concretas para la salvación del mundo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para reflexionar la palabra del Señor en este domingo séptimo del tiempo ordinario, les propongo 3 momentos. Primero, lo que Dios desea para nosotros. Segundo, cómo pensamos y actuamos. Tercero, cómo podemos vivir esta propuesta de Jesús. Primer momento, lo que Dios desea para nosotros. La nota identificativa del cristiano, la virtud más grande que nosotros como discípulos de Jesús hemos de poseer es el amor. No nos referimos a un amor cualquiera, inventado por nosotros mismos, sino a otra clase de amor, que Dios conoce, porque Dios es amor, pero que desea que nosotros también lo experimentemos. El amor en el ámbito cristiano no es un simple sentimiento que nace de nuestro esfuerzo. Si fuera solo el resultado de nuestro esfuerzo, este sería un sentimiento pasajero, negociable, interesado, limitado, poco sacrificado. Sentimiento que tantas veces llamamos amor
pero que en verdad no lo es. El amor no es un simple sentimiento, es una acción concreta que nos hace descubrir lo grandes y valiosos que somos a los ojos de Dios, pero también lo grande y valioso que es descubrir a la otra persona, no solo a mi padre, mi madre, mi hijo, mi hermana, mi pareja, sino incluso al que es diferente a mí, aquel o aquella que sin tener lazos afectivos necesita de mi persona, de mis valores, de mis capacidades. El amor cristiano, el que desea Dios que se forme en nosotros, nos hace salir de nosotros mismos y ponernos en camino hacia el otro. Solo el amor es capaz de transformar las relaciones, por lo general frías e interesadas, en relaciones que derriban barreras, roban sonrisas, construyen puentes, reconcilian enemigos, hacen nuevas las cosas. Si la maldad y el egoísmo de los hombres son capaces de arrasar los cimientos del mundo en que vivimos, el amor es capaz de regenerar una nueva sociedad, una nueva creación. La segunda lectura de este domingo nos dice al respecto: en el hombre no es primero lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual viene después. Es decir, hay en nosotros una naturaleza humana importante, material, limitada por los años, por las fuerzas físicas, por los acontecimientos históricos. Pero hay algo que puede elevar aquello. Es algo sublime, espiritual, no limitado, que nos llega como regalo de Dios. San Pablo se está refiriendo a la gracia, a la presencia de Dios dentro de nosotros. Él estaba pensando en la virtud del amor, que nos hace espirituales. Por eso termina diciendo: seremos imágenes del hombre celestial. Segundo momento, ¿cómo pensamos y actuamos? No existe ninguna ley civil que nos exija amar a los demás, ni siquiera a los seres más queridos para nosotros. Tampoco hay leyes que nos corrijan o castiguen por falta de amor. Normalmente expresamos sentimientos de afecto a quienes nos son más familiares, a nuestros padres, hermanos, esposos, esposas, hijos, a algunos de nuestros amigos a quienes tenemos como compañeros de camino o son cooperadores de nuestros proyectos. Cuando llegan las pruebas en esas relaciones, los sentimientos se estremecen, nos sumergen en crisis y en situaciones límite que incluso llegan a superarnos. Algunas personas llegan a permitir que los bonitos sentimientos, a los que antes llamaban amor, con el tiempo lleguen a transformarse en dolor, apatía, deseos de venganza, resentimiento, odio, decepción. Y llega a ser aún peor cuando nos producen daño aquellas personas a quienes no hemos guardado un vivo sentimiento de afecto. Por eso es muy fácil amar a quien nos ama, hacer el bien a quien nos procura toda clase de bienes, tener empatía con los amigos o los que no son más queridos. Las palabras del Evangelio de Lucas, proclamadas en este día, leídas a la inversa, son un espejo que nos dice a la cara nuestra propia verdad, porque así actuamos la mayoría de veces. Deseamos mal a nuestros enemigos. Hacemos el bien a los que nos tratan bien. Maldecimos a los que nos maldicen. Oramos por aquellos que hablan bien de nosotros. Nos impacientamos cuando recibimos deshonor. Cobramos intereses a quien le confiamos un préstamo. Vivir el Evangelio es ir contracorriente, pensar diferente y actuar distinto a como lo hace el común de la gente. El que vive la propuesta de Jesús debe hacer notar la diferencia, con una lógica que supera la lógica humana,
porque precisamente la relación estrecha con Jesús le lleva a pensar como una persona espiritual, no como una persona simplemente carnal. Este es el mensaje del Evangelio dominical. Cuando Jesús nos pide que amemos, recemos, saludemos o hagamos el bien a los que no nos aman o no nos quieren, pide que vayamos en contracorriente. El amor que hoy nos pide practicar el Señor es un amor que supera el sentimiento. Es un amor concreto que exige decisión. Es un amor al que en el Evangelio se denomina ágape. Traducido a nuestro idioma significa amor que se asume a modo de actitud, una determinación que pertenece al ámbito de la voluntad y no solo de los sentimientos. Si solo nos movemos pues en el ámbito de los sentimientos, tan solo podemos hacer el bien a nuestros semejantes, no a los que no son de semejantes. Tercero, ¿cómo podemos vivir la propuesta de Jesús? En el Evangelio de Lucas encontramos 3 acciones muy concretas, o mejor aún, decisiones que nos orientan a amar de una manera muy concreta. Es tan radical la invitación de Jesús en este pasaje que nos pide practicarlo incluso a nuestros enemigos. Y no se trata de un simple consejo para la vida social, sino de una exigencia irrenunciable para vivir nuestra fe cristiana. Las 3 decisiones son: hacerles el bien. Aunque nuestra lógica y nuestros sentimientos nos arrastran por lo general a cobrar venganza, a negar propiciar bienes para el enemigo, la lógica del Evangelio es otra. Nos recuerda que Él también es Hijo de Dios, que su pobreza espiritual o sociológica requiere atención. Del corazón bueno de un cristiano no pueden salir acciones malas que empobrezcan, dañen aún más o den razón para actuar mal a nuestros agresores. En la práctica social, algunos llaman a esto principio de la no violencia. Hacer el bien a nuestros enemigos equivale a aplicar aquello mismo que Jesús nos pide en otro pasaje bíblico: no devolver mal por mal. El mal se erradica ciertamente a fuerza de bien. Y el ejemplo lo hemos recibido del mismo Jesús en el momento culminante de su vida. Perdonó de corazón a sus opresores, no profirió amenazas, no devolvió insultos. Bendecirlos. Bendecir significa decir bien, hablar bien de alguien. No se trata de mentir virtudes ajenas, ni de decir que alguien es bueno cuando en realidad no lo es. Tampoco de alabarlo cuando no se lo merece. Bendecir significa reconocer que en el otro, aún en el propio enemigo, hay una dignidad que nosotros no podemos pisotear. Hay incluso valores que no pueden ser opacados por sus errores cometidos. Bendecir es no calumniar, no contar sin necesidad el mal que otros cometen, a no ser que sea para evitar el mal en aquel que es vulnerable. Las propias obras deben hablar bien o mal de aquel que las practica. El Señor no estigmatizó el comportamiento de nadie. Sus llamados de atención dejaban intacta la dignidad de quienes le consideraban un obstáculo. Su ejemplo también lo recibimos en la cruz, cuando bendice y promete el reino al buen ladrón, pero que también deja la puerta abierta al otro crucificado por si él quiere entrar. Finalmente, rezar por ellos. Orar por alguien es ponerlo bajo la sombra de Dios. En la oración del Padre Nuestro pedimos por todos, para que el reino de Dios se haga realidad en el mundo en que vivimos, también en aquellos que nos hacen mal. Orar por ellos
es enviar a su corazón la gracia de Dios. Es una acción que nunca es perniciosa para ellos. Rezar en favor del enemigo es un bálsamo para nosotros, porque suaviza el amor propio, ahoga el resentimiento, hace desaparecer todo sentimiento contrario al amor. Orar por aquel que nos ha ofendido es permitir que Dios sane nuestro corazón herido. Oración de acción de gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada, de modo que se transforme en vida. Que no nos falte cotidianamente tu palabra, al igual que el pan, la salud, el techo, el trabajo y los amigos. Que ella sea como el pan, que sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Que ella sea como el agua, que riega, refresca, fecunda y limpia. Que ella sea como la luz, que ahuyenta las tinieblas del error y del pecado, e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Que ella sea en nuestro corazón espada de doble filo, que nos hiera y sane, angustie y libere, inquiete y traiga la paz. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Hasta la próxima.